El 28 de enero de 2025, el reloj del juicio final fijó sus manecillas a solo 89 segundos de la medianoche, el punto más cercano al apocalipsis global en sus más de 75 años de historia. La decisión, tomada por el Bulletin of the Atomic Scientists, reflejaba un mundo sumido en la incertidumbre, con numerosos conflictos armados y una grave crisis climática. El reloj es un símbolo. Su mensaje es claro. La humanidad está peligrosamente cerca de una catástrofe irreversible. Qué buena novela de ciencia ficción, pero en realidad no. Estamos hablando de un mundo un mundo que está siendo sometido a muchos conflictos bélicos, del cual estamos siendo testigos, tanto por nuestra televisión, por internet, a través de TikTok, en vivo y en directo. Hoy vamos a hablar de Un mundo en guerra, lo nuevo de Alberto Rojas Moscoso, su último libro editado por Planeta y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Alberto, gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Hola Humberto, ¿cómo estás? Un gusto verte y gracias por la invitación. También decir para quienes nos verán y escucharán que, bueno, Alberto Rojas es escritor, periodista. Hemos tenido la oportunidad de conversar con él a través de sus novelas thriller, del tipo thriller, pero hoy lo tenemos bajo otro punto, bajo la vereda del periodista, analista internacional y del director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. En el fondo, cualquier conflicto armado, vamos a ver a Alberto Rojas viendo el conflicto en vivo y en directo, como todo, como siempre. Hay que hablar y, y también hablar de la idea. Eh, Creo, y quizá a lo mejor me corregirás o no, que este es tu primer libro de no ficción que habla precisamente de lo que te hemos visto hacer en tele, que es hacer análisis internacionales respecto de lo que ocurre en el mundo. Y obviamente, y enchufar ahí la idea. ¿Cómo nace la idea de un libro como este? Mira, la idea nace a partir de una conversación, un café con Diego González, editor de Planeta, que un día me escribe y me dice, juntémonos, me gustaría conversar contigo, perfecto. Nos juntamos, ya nos conocíamos, y yo tenía la idea de que íbamos a hablar de proyectos de ficción. Entonces le llevé una paleta, una oferta de distintas ideas sobre novelas de ficción, novelas. Y para mi sorpresa, Diego me escucha y me dice, mira, me parece todo fantástico, pero la verdad, la razón de reunirme contigo es que te quería proponer que tú escribieras un libro sobre política internacional, relaciones internacionales con nosotros. Y yo la verdad quedé un poco desconcertado porque no lo había descartado, pero no estaba dentro de mis prioridades. Tuvimos un par de reuniones más y en ese sentido Diego me dijo, mira, eh, me interesaría un libro que tuviese que ver con lo que a ti te interesa escribir. Tú manejas el tema de la actualidad internacional, los conflictos, etcétera. Dale tú el perfil, dale tú el tono. Entonces, básicamente lo que pensé era que era una estupenda oportunidad para abordar de la manera más gentil, pedagógica, eh, la posibilidad de explicar los principales conflictos que están hoy día en el mundo, en desarrollo o potenciales. Entonces le propuse un índice que incluía, por supuesto, un capítulo sobre la guerra en Ucrania, otro sobre Israel-Palestina, uno sobre Norcorea, y también otros capítulos, uno sobre la relación entre Irán y Arabia Saudita, y otros capítulos más bien de conflictos potenciales como es el capítulo de la posible guerra que podría estallar en el Mar del Sur de China y otro sobre el escenario del Ártico. Y la verdad es que pimponeamos ideas, pimponeamos índices y funcionó. La verdad es que fue un libro que no fue fácil de escribir, probablemente porque habría exigido un mayor tiempo, pero dentro de todo me parece que se logró el objetivo de poder articular un libro coherente que fuese útil sobre todo para cualquier lector. Este no es un libro que está orientado a especialistas
o gente que se desenvuelve en el tema diplomático o de las relaciones internacionales. No, es un libro para cualquier persona que quiera entender, que quiera de algún modo averiguar de dónde vienen estos conflictos, cuáles han sido sus desarrollos, cuáles podrían ser sus desenlaces, objetivos o consecuencias. Y esa es la manera en la que surgió este libro, que la verdad debo decir que es un libro que me deja muy satisfecho, muy contento y también que me permitió una linda experiencia editorial con Planeta. Y qué fascinante, porque claro, tú dices como explicarlo como en fácil el conflicto, pero en rigor cada conflicto abordado en el libro podría ser un libro aparte. Sí, Tiene el potencial de ser un libro aparte, muy claro como la invasión Rusia-Ucrania, la amenaza china en Taiwán, las disputas en el mar del sur de China y etcétera, el conflicto de Israel-Palestina, pero también cómo explicarlo, porque también tú abordas como el comienzo de todo, como el comienzo, desde el comienzo del siglo, desde el fin de la segunda, desde el fin de la Primera Guerra. Y de hecho, en el comienzo del libro, claro, aludes también como dónde comienza el siglo XX y dónde termina el siglo XXI, dónde comienza el siglo XX o el siglo XXI. Y un sí. historiador alude que es el final de la Primera Guerra. Ahí comienza el siglo XX, un corto siglo XX hasta la caída del muro de Berlín. Sí, la verdad es que cuando uno, a ver, trata de buscar las raíces, los orígenes de ciertos conflictos, uno obviamente tiene que entenderlo en el marco de un escenario mayor, que es el de los grandes procesos históricos y políticos que muchas veces se ven marcados o incluso acelerados por las guerras. Y el siglo XX está marcado por las dos guerras mundiales. Y efectivamente, como tú bien dices, hay autores que plantean que el inicio de un siglo, con toda su lógica y su arquitectura política, no comienza necesariamente en el año uno, que en este caso sería 1901. Básicamente porque lo que se plantea es que el siglo XIX termina en 1918. La sociedad, la estructura, el mundo muy eurocéntrico del siglo XIX comienza a terminar en 1918, después del fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, si es así, el siglo XX comienza a partir de 1918 y va terminando fundamentalmente hacia 1991, cuando desaparece la Unión Soviética y es el fin de la Guerra Fría. Entonces, por eso muchas veces se habla de un siglo XX aparentemente corto, más corto de lo que sería normal, pero particularmente intenso. Y entramos al siglo XXI arrastrando muchos temas que datan de precisamente fines de los 80, comienzos de los 90, que es un periodo particularmente turbulento, de ajuste, y que da la impresión de que es la antesala o el preámbulo de un orden internacional distinto. Y bueno, sin duda que el siglo XXI comienza de una manera bastante violenta con los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de ese año. Y a partir de ahí el mundo entra en una dinámica de conflictos, la invasión estadounidense a Afganistán, la invasión a Irak, el 2003, en fin, una serie de conflictos que además podríamos decir que incluso desvían o concentran la atención de este Estados Unidos en el siglo XXI en este escenario, el de Medio Oriente, lo que le permite a otros actores como Rusia, como China, ir ganando terreno a partir de los escenarios en los cuales Estados Unidos comienza a replegarse. Se ve más como enfocado en actores particulares, más que como antes de los 90 que eran bloques como la Unión Soviética, como Estados Unidos de la época. Sí, lo cierto es que si tuvieras la década de los 90, que supuestamente iba a ser una década estable, en ese momento el gobierno de George Bush padre plantea que en el fondo Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría. De los dos grandes titanes que salen de la Segunda Guerra Mundial, solamente Estados Unidos queda en pie, la Unión Soviética desaparece, en su reemplazo vemos un mosaico de 15 repúblicas distintas, cada una con sus tradiciones, con sus emblemas, con sus banderas. Rusia sigue siendo la más grande, pero en los 90 tenemos cosas tan inesperadas hasta cierto punto como la desintegración de Yugoslavia, que fue un proceso particularmente violento a las puertas de una Europa que estaba construyendo el concepto, el proyecto, la idea de la Unión Europea.
Estamos hablando de, por ejemplo, la guerra de 1995 entre Perú y Ecuador, la última guerra entre países en Sudamérica o Latinoamérica incluso. Vemos, por ejemplo, todo este episodio que ha sido registrado, por ejemplo, a través de la película de Ridley Scott, Black Hawk Down, ¿verdad? Toda esta operación militar estadounidense en Somalia que parece estar muy controlada, pero que termina en un desastre para Estados Unidos. Todos esos elementos van indicando que la década de los 90 es una década de ajuste, de situaciones inestables, en donde las grandes potencias parecen sentirse seguras, pero no es tan claro. Y ya el siglo XXI es un siglo de grandes desafíos, producto de, primero, el debilitamiento de la institucionalidad, todo esto que se ha llamado el multipolarismo. Eso comienza a ser no solamente socavado, sino desafiado por gobiernos que evidentemente quieren otro orden internacional, distinto al que de algún modo surge después de la Segunda Guerra Mundial y que se ve hasta cierto punto revalidado al fin de la Guerra Fría. Y eso nos lleva a un escenario actual en donde tenemos más que grandes bloques o grandes áreas, como pudo haber sido en algún momento la Segunda Guerra Mundial en Europa o la Segunda Guerra Mundial en Asia, tenemos aparentemente conflictos distantes, pero que si uno escarba un poco va encontrando ciertas conexiones, ciertos intereses y que, claro, evidentemente nos da cuenta de un mundo particularmente inestable, impredecible, cada vez más impredecible, lo que hace difícil tomar decisiones pensando claramente en cuáles van a ser sus consecuencias. Como esas nuevas reglas que nacen después de la caída del muro, como después del debilitamiento y la caída de la Unión Soviética. ¿Cómo se dan esas nuevas reglas respecto de este juego, de este ajedrez global? Mira, esa es una muy buena pregunta que hay mucha gente que se la está formulando desde hace bastante tiempo. Si tratamos de entender cuál es el orden mundial vigente o todavía vigente, como te comentaba, es un orden que sale fundamentalmente a partir de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial y que se ajusta, digamos, a los tiempos después del fin de la Guerra Fría. Estamos hablando, evidentemente, de un orden mundial en donde existe una institucionalidad, un universo de acuerdos, tratados, alianzas. Hay organizaciones como Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, etcétera, que de algún modo van definiendo las reglas de la política, la economía, la seguridad, la defensa. Pero eso está cambiando. Y si uno ve en términos históricos, más o menos, esto ya ha pasado otras veces. Ha pasado otras veces. O sea, si uno piensa, am, el ciclo que se inicia con la Revolución Francesa y que después deriva en las guerras napoleónicas, redibuja las fronteras de Europa, ¿verdad? Y da la vuelta completa en 360 grados. Los franceses comienzan decapitando a Luis XVI y terminan convirtiendo a Napoleón en emperador. Y entre medio es una larga y variopinta colección de ensayos políticos e intentos de crear algo nuevo. Y ese orden, esa restitución de las antiguas monarquías que se habían visto amenazadas por Napoleón, etcétera, es el orden que impera hasta 1918. Y de entre 1918 y 1945, lo que tenemos es no solamente los locos años 20 y 30, sino que también tenemos la Gran Depresión, el crack de Wall Street y una depresión global, una crisis económica que dura una década y que culmina con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, de ese proceso surge el orden que vemos hoy. Pero hoy día uno podría decir que ese orden se viene resquebrajando desde hace mucho tiempo. O sea, en primer lugar, el tema de, me atrevería a decir, los atentados del 11 de septiembre. Estamos viendo cómo un actor no estatal, un grupo terrorista como Al-Qaeda es capaz de llevar adelante ese ataque en contra del país más poderoso del planeta, pero que genera una serie de consecuencias en la medida que Estados Unidos responde y se involucra primero en la invasión de Afganistán, porque van detrás de Bin Laden, y 2 años después dan un paso en falso con la invasión a Irak que causa el derrocamiento de Saddam Hussein y que lejos de redibujar Medio Oriente, como alguna vez lo planteó el presidente Bush, genera una especie de terremoto en Medio Oriente. La caída de Hussein tiene una serie de impactos dentro y fuera de Irak. Y además de eso está el propio hecho de que la
justificación a través de la cual Washington había defendido la necesidad y el objetivo de invadir Irak, que era que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, resultó ser una mentira. Mentira que el propio Estados Unidos reconoce. Entonces, es una crisis que le genera una deslegitimidad enorme a Estados Unidos. Si avanzamos un poco más, la crisis subprime del 2008, que genera un golpe muy fuerte al sistema de libre mercado, la crisis del euro en 2010, y de ahí me parece que llegamos al momento clave en donde el orden internacional inicia su resquebrajamiento, que es el momento del 2014 en que Rusia se apropia de la península de Crimea, la península ucraniana, ¿verdad? Es la primera vez que vemos no solamente a Rusia, sino a un país de ese tonelaje abiertamente actuar como si se estuviera en 1914 y con una respuesta muy débil de parte de la comunidad internacional de la época. Tan débil, las sanciones fueron tan débiles, los discursos fueron tan débiles, que no disuadieron a Vladimir Putin a invadir Ucrania a gran escala 8 años después. Si la reacción del mundo hubiese sido mucho más firme en 2014, tal vez no habríamos visto una invasión a Ucrania como la del 2022. Entonces, hoy todo eso está absolutamente en juego. Y, y claro, la pregunta es, ¿cuánto, digamos, dónde estamos en este proceso? Estamos en una especie de transición, en un interregno entre un orden mundial que se está apagando, que se está desmoronando, y un nuevo orden mundial que todavía no sabemos realmente cómo va a ser, pero que va a ser probablemente diferente en muchos o pocos aspectos, no lo sabemos todavía, al anterior. Y si uno mira, los espacios de tiempo en general son de 28, 30 años. Entonces, en el fondo, pensar en una nueva estabilización internacional nos lleva al 2036, 2040 incluso. Mientras tanto, o sea, en ese lapso vamos a seguir viendo conflictos, inestabilidad, desafío a la institucionalidad, hasta que crucemos este mar, que de algún modo nos va a llevar a otro escenario. Hablando del conflicto Rusia-Ucrania, alguna vez creo que escuché algún analista, probablemente tuvo o habrá sido otro, de que por lo menos en la cabeza de Putin, de Vladimir Putin, ha hablado de restablecer como para Trump era de Great America Great Again, como hacer a América más grande. En el caso de Putin es buscar la grandeza que tenía ni siquiera la Unión Soviética, era como en la época de los zares o para proceder a la invasión de Ucrania y quizás pensar en otro de los países circundantes. Sí, la verdad es que ese análisis es bastante correcto, básicamente porque Putin, durante sus años de agente del KGB, por ejemplo, tuvo distintas destinaciones, pero él estaba en Alemania cuando en noviembre de 1989 cae el muro. Él es un testigo en primera fila de este momento histórico y de un proceso de cambio y transformación que va a terminar con la desaparición de la República Democrática Alemana, absorbida por la República Federal Alemana, y dando pie entonces a esta Alemania unificada que este año acaba de cumplir 35 años. En ese sentido, para él obviamente es un producto del régimen soviético. Él hace una carrera, estudia Derecho, se convierte en teniente coronel del KGB, en fin, ¿te fijas? Y hasta que entra en esta dinámica política después de que Boris Yeltsin renuncia a la presidencia de Rusia en diciembre del 99. Ujú. Putin, cuando recibe Rusia de parte de las manos de Yeltsin, recibe una Rusia que está en el suelo. Es una Rusia que no es la Unión Soviética, es una Rusia que tiene grandes problemas económicos, el desempleo, la inflación están por la estratosfera, no tiene el peso político militar que tenía la Unión Soviética. Hay una sensación de que se ha perdido el espíritu ruso, que se ha perdido el orgullo patrio, y él es en gran medida responsable de la reconstrucción de esa imagen y ese sentimiento país. Transformó a Rusia en una potencia energética, sobre todo a través de la empresa Gazprom, petróleo y gas, ¿verdad? Que se lo vende a Europa, se lo vende a otros países, en fin. Y lo que vemos es que en el fondo Putin entiende que Rusia tiene un papel que jugar en en este escenario que ya, digamos, ha dejado atrás hace tiempo la Guerra Fría.
Hay un concepto que es útil para entender esto que se llama el espacio postsoviético. El espacio postsoviético son básicamente el conjunto de países que formaban parte de la Unión Soviética y aquellos que no estaban dentro de la Unión Soviética, pero que eran aliados europeos de la Unión Soviética, como Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Hungría, en esos tiempos, en los tiempos de la Guerra Fría. ¿Qué pasó después de la Guerra Fría? La Unión Soviética se desintegró, los países que eran aliados de la Unión Soviética cambiaron de régimen, etc. Y con los años, sobre todo a partir de 1999, cuando la OTAN cumple 50 años, vemos el ingreso por primera vez a la OTAN de países que habían sido antes parte del Pacto de Varsovia, el archinémesis soviético comunista de la OTAN. Y ahí básicamente a la OTAN entran la República Checa, Polonia y Hungría. Y a partir de ahí, otros países de la entonces Europa del Este comienzan también a postular a la OTAN y a la Unión Europea. Más allá de que porque quieren mirar hacia el oeste, ellos lo entendían muy bien, probablemente mucho mejor incluso que los países occidentales. Todos estos países que en algún momento fueron invadidos por la Alemania nazi y que después cambiaron de mano, básicamente quedando dentro de la esfera de influencia soviética, eh, tenían muy claro que era muy factible que en algún momento Rusia decidiera reconstruir, retomar esos territorios, redefiniendo su esfera de influencia. Para Rusia, su esfera de influencia son todos esos países. Entonces, ¿qué hicieron? Rápidamente se metieron dentro de la Unión Europea y dentro de la OTAN para quedar debajo de este paraguas. ¿Te fijas? Ucrania no alcanzó, Moldavia no alcanzó. Em, y claro, en ese contexto lo que vemos es que Putin lo que busca es recuperar el poder y la influencia que alguna vez tuvo la Unión Soviética y que probablemente tuvo en mayor grado la Rusia de los zares. A Putin no le interesa una Rusia comunista en el siglo XXI. Tiene claro que eso como modelo ya no va. Rusia desde el 92 en adelante se incorporó, se insertó en el mercado global, en la economía de libre mercado, buscó inversión extranjera. Recordemos la cantidad, por ejemplo, de locales de tiendas o marcas estadounidenses, Starbucks, Apple, McDonald's, etcétera. ¿Te fijas? Y que eso no solamente generó riqueza y empleo, pero en el fondo, uno de los argumentos de Putin es que decide invadir Ucrania porque ve que las fronteras de la OTAN están cada vez más cerca de las fronteras rusas. De hecho, si tú miras hacia el norte de Europa, las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, son parte de la OTAN y la Unión Europea y son frontera directa con la frontera rusa. Eso es cierto. La frontera de la OTAN fue creciendo hasta chocar con las fronteras de Rusia, pero no porque la OTAN o la Unión Europea, que son alianzas distintas, se hubiese querido expandir de manera invasiva. Crece porque los países que están ahí quieren formar parte de esos bloques como una garantía de seguridad. Y eso es lo que de algún modo ha tratado de impedir Putin con con la invasión a Ucrania, que es también una especie de escarmiento. O sea, Moldavia, Georgia y toda la zona del sur del Cáucaso, ¿verdad? Están súper pendientes de lo que pudiera ocurrir. Eh, y la verdad es que no sabemos hasta dónde puede llegar. Está claro, y probablemente Putin lo tiene más claro que nadie, que es mucho más barato, por decirlo en términos muy simples, atacar a Ucrania, que está sola, que atacar a un país como Polonia o Rumania o República Checa o las repúblicas bálticas que forman parte de la OTAN. Porque ahí, eh, como se dice, el chiquillo no anda solo. Entonces, recordemos que la OTAN es una alianza militar que se estructura sobre la base de la defensa colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú atacas a un miembro de la OTAN, atacas a toda la OTAN. Y por lo tanto, la respuesta no es de un país, sino de, en este minuto ya, 32 países después de que Suecia y Finlandia decidieron ingresar a la OTAN después de la invasión rusa a Ucrania porque se sentían particularmente vulnerables y amenazados. Tal vez el crecimiento de la Rusia de Putin vaya en otro lado, pero lo cierto es que si uno piensa en términos históricos, políticos, para Putin es muy difícil tratar de reconstruir esta mega Rusia, ¿verdad? Sin Ucrania, sin Ucrania. O sea, ese componente eslavo lo necesita por un tema histórico, por un tema de población, etcétera. Al igual que cosas como Moldavia y Georgia.
No tenemos claro hacia dónde va esto. Hay negociaciones en curso. Se dice que después de mucho trabajo finalmente se ha logrado algún punto de acuerdo mínimo a partir del cual iniciar negociaciones. O sea, todavía estamos lejos de que él termine la guerra y vamos a estar aún más lejos de la paz. Eh, para Ucrania, evidentemente, no es opción rendirse. Rusia controla actualmente el 20% de Ucrania, que permitió construir un corredor terrestre que conecta el Donbass con Crimea y además convirtió el mar de Azov, que es un pequeño mar interior que está hacia el norte del Mar Negro, en un mar 100% ruso. Antes lo compartía con Ucrania. Em, para Putin es difícil poder decir, ok, la guerra termina y devuelvo todo lo invadido, porque si no, eso dejaría la sensación dentro de su país de que la guerra fue por nada. Y no puede darse ese lujo, porque en el fondo él siempre se ha mostrado como un gobernante duro, fuerte. Los rusos en general les gustan los gobernantes fuertes. Sumémosle también otro elemento, los rusos tienen cero experiencia en el mundo democrático, pasaron de los zares a los soviets. Entonces, en ese sentido, para ellos, la verdad, son otros los, no diré valores, pero son otras las prioridades. Es complejo el tema de Rusia. Me salí del tema, perdona. No, 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 no pasa nada, está interesante. Y de hecho también conectarlo también con la mirada de Occidente. Y también como conectarlo con la respuesta de Occidente a la invasión de Rusia a Ucrania, tanto la actual como la de 2014. También conectarlo quizás también con la invasión de Estados Unidos a Irak, como de lo que siempre habla el presidente Lagos, respecto de que que Bush le pidió como una cierta autorización, el Consejo de Seguridad de la ONU le dijo que no, y sin embargo invadió igual. ¿Cómo termina este concepto de estas organizaciones tipo ONU cuando existen estos conflictos? Bueno, efectivamente, cuando vemos el tema de Irak, lo que estamos viendo básicamente es un episodio que puso en juego la institucionalidad de las Naciones Unidas. En ese entonces, el año 2003, Chile era miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Y Bush lleva el tema al Consejo de Seguridad. Recordemos que el 2001 había recibido un espaldarazo enorme producto de los ataques de Al Qaeda. Por lo tanto, de algún modo había invadido Afganistán con un cierto manto de legitimidad. Y él con Irak trata de hacer lo mismo, pero ahí le va mal, no le resulta. Y entonces, al ver que no tenía los votos, recordemos que Francia, Alemania están en contra, la Italia de Silvio Berlusconi, el Reino Unido de Tony Blair, ellos sí están a favor, apoyando a Estados Unidos. Y claro, cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad habla de invadir a otro país, eh, lleva el tema ante el Consejo y se da cuenta que no tiene los votos y se lanza igual, eso lo que hace es debilitar de manera flagrante una organización tan importante como Naciones Unidas. Este año Naciones Unidas ha cumplido 80 años, 8 décadas. Surge después de la Segunda Guerra Mundial. Em, pero Naciones Unidas hoy día está en una posición de debilidad bastante importante. Ha perdido peso. Ustedes ven que, por ejemplo, en el tema de no solamente Ucrania, el tema de Medio Oriente, toda esta negociación que impulsa Trump para lograr la liberación de los rehenes, Naciones Unidas no está ahí. Es un tema que se resuelve entre países, entre Estados Unidos, algunos miembros de la Unión Europea, evidentemente Israel, países árabes, etcétera. Y eso no es primera vez. Naciones Unidas ha ido perdiendo peso, ha ido perdiendo influencia, ha ido perdiendo la capacidad que tiene para ser como una especie de referente dentro del mundo, porque en el fondo Naciones Unidas, ¿qué es? Es un espacio físico y conceptual dentro del cual se busca que los países resuelvan sus diferencias para no ir a la guerra. O si van a la guerra, tratar de acabar esas guerras de la manera más rápida y eficiente posible. Eso desde hace, de fines de los 90, comienzos de los 2000, se ha notado de manera muy fuerte. Ahora, las organizaciones son lo que sus integrantes quieren que sean. Si los 193 países que son parte de Naciones Unidas quieren que Naciones Unidas sea un actor poderoso, indispensable, eh, clave en cualquier tema, tienen que empoderarlo. Y lo que hemos visto ha sido precisamente todo lo contrario.
Naciones Unidas no se manda sola, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo funciona? Con dinero, un presupuesto. Y ese presupuesto se crea a partir de las cuotas que todos los países pagan, desde Estados Unidos, Chile, Papúa Nueva Guinea. Obviamente los países más poderosos pagan cuotas más grandes, los países menos poderosos cuotas más pequeñas. ¿Te fijas? eh, el tema y esto nos lleva a un tema que se ha ido volviendo cada vez más importante y que me parece que va a ser clave al momento de que se reconfigure o se reestructure Naciones Unidas, y que es el Consejo de Seguridad. Básicamente, ¿por qué? Porque en el fondo en Naciones Unidas existe, y lo vemos cada septiembre, todos los años cuando se inaugura la Asamblea General, vemos a muchos presidentes, incluyendo a los de Chile, dar un discurso. El presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia, dan discursos frente a la Asamblea. Y la Asamblea es básicamente este enorme hemiciclo en donde están todos los embajadores de los países que forman parte de Naciones Unidas. Pero hay otra instancia que podríamos decir que es realmente el corazón de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque ahí se toman decisiones como el uso de la fuerza militar, sanciones económicas, embargos, militares, todas esas cosas. ¿Y cuál es la estructura del Consejo de Seguridad? La misma de 1945. 15 miembros, 10 no permanentes, que van rotando cada 2 años. Chile ha sido miembro no permanente varias veces. Y 5 miembros permanentes que, al igual que los miembros no permanentes, pueden votar a favor, en contra o abstenerse. Pero los miembros permanentes tienen una atribución extra. Pueden ejercer su derecho a veto. Y básicamente basta con que un miembro permanente ejerza su derecho a veto y cualquier iniciativa, discusión, propuesta automáticamente se va al tarro a la basura. Entonces, cuando vemos que eh, se quiere levantar una moción o una sanción hacia Rusia por el tema de Ucrania, Rusia dice yo me opongo, derecho a veto, y eso naufraga. Lo mismo hemos visto con Estados Unidos cuando se busca sancionar a Israel o cuando se busca sancionar a China, etcétera, ¿te fijas? Entonces, mientras haya miembros permanentes del Consejo de Seguridad de primera y segunda categoría, la verdad es que esto no va a mejorar. Hemos visto cómo los miembros permanentes cada vez se han ido involucrando más en conflictos, en guerras, en situaciones eh, que en el fondo apuntan al desequilibrio y a la inestabilidad del mundo. Entonces hay muchas propuestas. O sea, en primer lugar, deshacerse definitivamente del derecho a veto, porque esa es una traba muy poderosa. Y lo otro, cuando hablamos de los miembros permanentes, estamos hablando de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética en su minuto, hoy Rusia y China. ¿Quiénes son ellos, básicamente? Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y después, ¿quiénes son? Ya ha entrado en la segunda mitad del siglo XX, los primeros países en dotarse de armas nucleares. Esa estructura del Consejo de Seguridad es el reflejo de un mundo que ya no existe, del siglo pasado. En el mundo de hoy, en el Consejo de Seguridad debería estar, de manera permanente, desde mi perspectiva, países como Alemania, países como Japón, países como Brasil, países como India. ¿Por qué no están? Si son países poderosos, India es potencia nuclear, Alemania y Japón son importantes motores de la economía global, etcétera, ¿te fijas? Entonces, ahí hay un tema sumamente importante. Nadie le quiere poner el cascabel al gato. Los miembros permanentes tampoco tienen ningún incentivo para querer renunciar a sus cuotas de poder, involucrando o invitando a nuevos países o renunciando a su derecho a veto. Entonces, mientras eso no se resuelva, Naciones Unidas va a seguir perdiendo cada vez más peso e influencia, y eso también se puede extrapolar, no sé, instituciones como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el FMI, todo el modelo económico de Bretton Woods hoy está absolutamente desafiado fundamentalmente por China. Entonces, eso es lo que te puedo comentar. Unas Naciones Unidas como al nivel de la Liga de Naciones antes de su disolución. Mira, el predecesor de las Naciones Unidas efectivamente es la Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones, que surge después de la Primera Guerra Mundial con un espíritu muy similar al de las Naciones Unidas. Un organismo capaz de prevenir o desmantelar las guerras antes de que comenzasen. La experiencia para Europa y el resto del mundo de la Primera Guerra Mundial es devastadora. Millones de muertos. ¿Te fijas? Ahora, ¿cuál es el punto? La Liga de las Naciones, en ese entonces, es un
club de hombres viejos blancos, por decirlo en términos muy simples. Ahí no está representado muy poco América Latina, no está África, no hay Medio Oriente, porque además en ese entonces ese territorio eran colonias, no eran países. Entonces, la Liga de las Naciones naufraga en muchos aspectos porque no logra ser representativa, tiene una mirada muy occidental, incluso eurocéntrica todavía. Entonces, era imposible que pudiera funcionar cuando, por ejemplo, no sé, cuando Italia invade Etiopía en los años 30 y las autoridades etíopes van a la Liga de las Naciones y el resto, y estos embajadores se burlan de los representantes de Etiopía. Claramente eso no podía funcionar. Hoy Naciones Unidas es mucho más representativa, pero necesita actualizar, mejorar, perfeccionar los mecanismos a través de los cuales funciona. Quiero irme a otro de los capítulos que es la amenaza china sobre Taiwán y que lo único que he escuchado en televisión al menos es una amenaza de China a que alguna vez algún personero importante de Estados Unidos viajó a Taiwán. Es como, si alguien de ellos va a Taiwán, es cosa que yo apriete este botón y queda... Es la amenaza habitual de los países grandes en el fondo. Claro. Bueno, mira, la historia de China-Taiwán está muy, muy detallada en el capítulo del libro, pero básicamente es un tema que se hereda después del fin de la Guerra Civil China. El fin de la Guerra Civil China termina con el triunfo de Mao, conquistando toda la China continental y fundando en ella, en ese territorio, la República Popular China que conocemos hoy. Pero su oponente, el contendor, que era Chiang Kai-shek, líder de la República China, ¿verdad? Muy anticomunista, muy pro-occidental, lo que hace no es rendirse, no desaparece, ese es el punto, no desaparece. Y la República China que él gobernaba en la China continental, la traslada física y conceptualmente a la entonces isla de Formosa, que hoy es Taiwán. Entonces, a partir de ahí, el mundo lo que ve es, claramente hay dos Chinas. Hay una China no muy democrática, que es la de Chiang Kai-shek en ese entonces, porque era régimen de partido único, el Kuomintang, y una China comunista en la China continental. Ahora, ¿cuál es el detalle? La China que entra a Naciones Unidas es Taiwán. La República Popular China entra recién en 1971 y le cuesta a Taiwán la salida a Naciones Unidas. China, Beijing, pone como condición entrar finalmente a Naciones Unidas a comienzos de los 70, pero que no puede estar Taiwán. No va a ser el escenario como Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur, la República Federal Alemana, la República Democrática Alemana. No. ¿Por qué? Porque en el fondo Beijing tiene un pensamiento muy claro y definido. No existen dos Chinas, solo una. Y ellos son la única China. ¿Qué es entonces Taiwán para ellos? Una república, perdón, una provincia en rebeldía desde 1949. Ahora, si tú vas a Taiwán, uno puede viajar a Taiwán, te tomas un vuelo, ¿verdad? Probablemente, no sé, Santiago-Madrid, Taipei, por ejemplo, o Santiago-París, Taipei, y tú llegas a una isla de 24 millones de habitantes que es una democracia, técnicamente desde 1996, correcto. Es una economía de libre mercado tremendamente poderosa, tiene un estilo de vida muy occidental, con una serie de garantías. Es una democracia en todo el sentido de la palabra. Y además, Taiwán es el principal fabricante de chips y semiconductores del mundo. Una de las principales compañías taiwanesas de tecnologías, que es TSMC, fabrica casi el 60% de todos los chips y semiconductores que se venden y se usan en el mundo, lo cual le da una importancia estratégica y tecnológica enorme. Desde la perspectiva china, evidentemente cuando alguna autoridad viaja a Taiwán, lo ve como una provocación. ¿Por qué alguien de un gobierno X decide ir a Taiwán? Eso pasó en 2022 cuando Nancy Pelosi, la entonces presidenta de la Cámara Baja del Congreso estadounidense, viajó a Taiwán y se convirtió en la funcionaria de más alto rango que ha visitado Taiwán en su historia. Y eso indignó a China.
Y la respuesta china a eso fue a hacer algo que hasta ese entonces no había hecho. Hasta el momento de 2022 hasta ahora lo ha hecho como 3, 4 veces, que es desplegar a su fuerza naval y aérea alrededor de la isla, logrando aislarla, la isla por aire y la isla por mar. Después de eso se ha replegado, pero eso ya ha dejado en evidencia que China tiene la capacidad de aislar completamente a la isla, sobre todo a partir del uso de sus portaaviones. Recordemos que China tiene 3 portaaviones operativos, eh, lo cual técnicamente convierte a China en el segundo país con más portaaviones del mundo después de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, China tiene 3, son bastante convencionales, pero de aquí al 2035 pretende construir 3 más y que esos sí sean de propulsión nuclear. Y el poderío que le da tener esa flota de portaaviones es enorme. Entonces, en ese aspecto, claro, aquí hay cuál es el problema. ¿Por qué China desde el 49 hasta ahora no ha tomado la decisión final de invadir Taiwán? Básicamente porque existe un acuerdo de protección mutua entre Taiwán y Estados Unidos, lo cual técnicamente establece que en caso de que Estados Unidos sea atacado por uno o varios países, Taiwán va a ir en su apoyo. Aunque en la práctica sabemos que lo más probable que pase es que en caso de una amenaza, que básicamente estamos hablando de una posible invasión china a Taiwán, Estados Unidos debería correr a proteger a Taiwán. Durante décadas, Estados Unidos ha insistido en que ellos van a honrar ese compromiso. Y de hecho, el presidente Joe Biden en sus últimos meses en la Casa Blanca le preguntaron varias veces por esto y él dijo, sí, Estados Unidos en caso de que Taiwán sea atacado, va a ir en su ayuda. La posición de Donald Trump es un poco más ambigua y habrá que ver eso cómo evoluciona. Pero también hay que considerar lo siguiente, para China no es un objetivo, no es una ganancia capturar Taiwán convirtiendo la isla en una montaña de cenizas. Lo que le interesa a China es apropiarse de Taiwán intacto. Es decir, Taiwán como motor de la economía asiática, como importante actor en el mundo de la alta tecnología, etcétera. ¿Te fijas? O sea, entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿China va a seguir estirando esto cuántas décadas más? Eh, el costo. ¿China está dispuesta a enredarse en una guerra con Estados Unidos por Taiwán? ¿Vale la pena? Me parece que pierde más de lo que gana. Y por otro lado, Estados Unidos sabe que en el fondo no podría desligarse de ese tema de Taiwán porque además de por medio está su credibilidad. O sea, imagínate qué van a pensar sus aliados europeos, latinoamericanos o en Medio Oriente si Estados Unidos simplemente deja que China se apropie de Taiwán sin mover un dedo, ¿te fijas? Es un escenario que no tiene una solución clara. Hasta el minuto lo único que ha funcionado es lo que se llama la ambigüedad diplomática y el statu quo en términos de que ambos actores coexisten, tratan de no cruzarse en la misma calle. El mundo hace como que Taiwán no es un país, pero es un país con el cual mantiene relaciones económicas, culturales, etcétera, diplomáticas, no. Esa es la única diferencia. Hoy día Taiwán debe tener aproximadamente unos 12 países con los cuales tiene relaciones diplomáticas plenas, es decir, países fundamentalmente de Centroamérica, el África subsahariana y el Vaticano, que reconocen en Taiwán a la China legítima y no a la República Popular China. Entonces, ahí es en donde ellos tienen embajadores y no con China. Cada vez son menos esos países, porque tomando en cuenta que China es la segunda economía más importante del mundo, de aquí a la década del 2030 busca convertirse en la primera economía más fuerte del mundo. Bueno, está claro que todos los países quieren tener una relación mucho más cordial con China, aunque eso les cueste esta especie de ignorar a Taiwán o verlo como un tema menor, etcétera, no sacar la voz en su defensa. Estamos conversando con Alberto Rojas, autor de Un Mundo en Guerra, libro editado por Planeta. Quiero irme, quizá el tema más candente y más actual de todos, que es el conflicto Israel-Palestina. Ujú. Y que curiosamente en todos los en casi todos los capítulos tocados, Estados Unidos siempre está ahí, por A o por B Sí. motivo. Siempre está ahí. ¿Cómo calificas este conflicto? El conflicto Israel-Palestina y también con Medio Oriente, porque uno olvida que Medio Oriente también tiene sus propias guerrillas.
Sí, mira, la verdad es que a ver, partiendo por lo que tú mencionabas, la presencia casi absoluta, omnipresente de Estados Unidos a lo largo de la historia. Estados Unidos es la Roma de nuestro tiempo. En su minuto Roma era todo. Roma era la superpotencia de la antigüedad, controlaba del mundo de ese entonces. Controlaba el Mediterráneo, se había expandido hacia las Islas Británicas, el norte de África, había derrotado a Cartago, eh, se habían expandido hacia lo que es Persia. Bueno, Estados Unidos es eso. Y si vemos entre medio, había otras cosas. Cada época tiene su superpotencia. En algún momento fue el Imperio Español, los franceses, buena parte del siglo XIX es el siglo del Imperio Británico, la era de la Reina Victoria, y todo ese mundo cuasi steampunk, ¿verdad?, que tenía el Imperio Británico. Entonces, en nuestra época, esa gran potencia, esa Roma moderna es Estados Unidos. El tema entre Israel y Palestina es un tema sumamente complejo, que además está cruzado transversalmente por el dolor, la pérdida y la muerte, para ambos lados. Me atrevería a decir que lamentablemente en muchos aspectos, tal vez lo que más tienen en común Israel y Palestina es eso: muertos, heridos, destrucción, etcétera. Obviamente hay una simetría, eso es innegable. El Estado de Israel es un país, es un Estado-nación constituido, moderno, es una democracia, probablemente la única democracia realmente sólida de Medio Oriente, que es una región en donde abundan fundamentalmente dictaduras y reinos, como toda la zona del Golfo Pérsico. Pero es también un gran tema inconcluso, mal resuelto, que data precisamente del momento en que nace esto, que es mayo de 1948. Recordemos que hasta ese entonces, lo que llamamos Palestina, y que es básicamente un nombre que le pone el emperador romano del año 70, 71 después de Cristo a ese territorio, como una manera de invisibilizar a la población judía, hebrea. Eh, en- Después de, digamos, siglos de estar dentro del eh, Imperio Turco Otomano, ese territorio pasa a manos británicas y se convierte en un protectorado, una especie de colonia. Y los británicos lo mantienen como tal hasta 1948, cuando finalmente la resolución 181 de Naciones Unidas establece la creación, el nacimiento de dos estados en ese llamado protectorado de Palestina, del cual los británicos se están yendo. Un estado que es el Estado de Israel, un estado judío y un estado árabe de Palestina. ¿Qué pasa en mayo del 48? Israel proclama su nacimiento, su independencia. Y en ese momento los países árabes vecinos, ¿verdad? Lo que entonces era Jordania, que en ese entonces se llamaba Transjordania, Egipto, son prácticamente 5 países o más los que atacan a Israel con el objetivo de destruirlo y evitar que Israel nazca en esa zona. El punto es que un año después, cuando termina esa guerra, el mapa que definía dos países distintos, Israel y Palestina, es completamente diferente. Y que en medio de esa guerra entre Israel y los países árabes vecinos, el Estado palestino desapareció. Y cuando termina de asentarse el polvo, por decirlo de alguna manera, Israel se ha quedado con el 70% de lo que iba a ser el territorio palestino, y los palestinos viven en territorios administrados por otros países. Gaza, después del 49, está bajo control egipcio, y Cisjordania está bajo control de Jordania. Y a partir de ahí hemos visto un constante avance en el tiempo en donde el único elemento común ha sido la incapacidad para poder consolidar el nacimiento del Estado palestino. La comunidad internacional en ese aspecto ha pasado por distintas etapas. Ha habido momentos, periodos en los cuales ha estado más o menos entusiasmada. Lamentablemente eso suele coincidir con el nivel de sufrimiento de los palestinos. Em, el atentado del 7 de octubre del 2023 de Hamas claramente no ayudó. Y lo que hizo fue precipitar a estos actores a una guerra de la cual estamos saliendo recién, ¿verdad? Em, y que
los grandes actores a nivel mundial siguen sin ponerse de acuerdo de cómo construir un Estado palestino, que me parece que es necesario que exista, no puede no existir, sobre todo por el punto es cuál es su viabilidad. O sea, partamos de la base de que hay dos territorios que están separados, no están conectados. O sea, Gaza y Cisjordania están en lugares opuestos de Israel. Y sobre todo que esos territorios, para poder convertirse en un país, necesitan autonomía, necesitan solvencia económica, que, que la llegaron a tener en 1993, cuando las conversaciones de Oslo llevaron a un acuerdo que permitió iniciar un proceso de paz y un proceso destinado a construir y crear un Estado palestino para el año 2000. Estábamos hablando de 1993. Tú recordarás esa imagen, esa foto icónica de Bill Clinton en la Casa Blanca junto con Yasser Arafat, en ese entonces líder de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Todo ese proceso iba muy bien hasta el 95, cuando Rabin es asesinado por un extremista israelí, y ahí Yasser Arafat pierde a su principal interlocutor. Eso es lo que de algún modo lleva a descarrilar el proceso de paz que debió haber concluido el 2000 con un Estado palestino real. Estamos en el 2025 y eso sigue sin existir. Y por el contrario, estamos cada vez más lejos de eso. Em, Me parece que se necesitan. La solución es muy difícil. Si pudiera dártela, yo mismo me postularía al no en la paz. Pero lo cierto es que aquí lo que se necesita es un involucramiento real y concreto, soluciones reales por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea, los países de Medio Oriente, que como tú bien dices, además tienen sus propias dinámicas. O sea, Irán tiene una especie de guerra fría con Arabia Saudita y hay otras rivalidades ahí de por medio. El año pasado vimos la caída de la dinastía de los al-Assad, ¿verdad?, en Siria, que eran importantes aliados de Irán. Eso por un lado, un mayor involucramiento regional e internacional. Y por otro lado, no me cabe la menor duda que otro tipo de liderazgos. Hoy día los liderazgos que por ambos lados, digamos, por el lado palestino y por el lado israelí, no son los más adecuados para poder llevar adelante un proceso ambicioso, audaz, difícil, como puede ser finalmente la creación de un Estado palestino, la famosa solución de los dos estados, y que ese nacimiento de, el Estado palestino le otorgue garantías a Israel. Israel, ¿por qué no quiere un Estado palestino? Porque no confía en que la creación de un Estado palestino le permita vivir en paz con ese Estado palestino y que haya actores como Hamas, la Yihad Islámica Palestina u otros que utilicen ese posible Estado palestino como base de operaciones. Ahí el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, que lidera Mahmoud Abbas en Ramallah, en Cisjordania, es clave, porque es el gobierno palestino legítimo. Grupos como Hamas y otros han optado por la lucha armada y le han hecho un enorme daño a la propia causa palestina. Entonces me parece que estamos lejos de cualquier solución, muy lejos. Esto que ha logrado Trump es básicamente el fin de una guerra puntual, que es la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Pero estamos muy lejos de la resolución del conflicto entre Israel y Palestina. Para eso se necesita reconstruir confianzas, se necesitan decisiones jugadas, se necesitan estadistas, se necesita mucho apoyo a nivel internacional. Y nada de eso en este minuto está disponible. Pero si logró en verdad una jugada del tipo paz, porque también ese acuerdo entre Trump, Hamas e Israel es tan frágil que en cualquier momento puede que cualquier cosa, que pase cualquier cosa y volvamos a punto cero. Bueno, de hecho, en estos días hemos visto cómo Israel reactivó los bombardeos sobre Gaza, causando la muerte de más de prácticamente 100 palestinos, por dos motivos. Uno, la demora en la entrega de los cadáveres de los secuestrados israelíes, ¿verdad? Recordemos que jamás se llevó cadáveres israelíes a Gaza, porque también los podía usar como moneda de cambio, y porque supuestamente, según Israel, grupo Hamas, que ha recontrolado o ha vuelto a controlar diferentes zonas de Gaza, atacó ciertas posiciones israelíes. Recordemos que Israel en primera instancia se repliega a una línea que básicamente le permite controlar el 53% de Gaza. Después debería haber otra etapa
en donde controle el 40% y después el 15%, y que básicamente igual va a seguir siendo una especie de frontera. Lo que Trump ha hecho básicamente ha sido detener un conflicto, pero eso es muy distinto a terminar una guerra y es sumamente distinto a la paz. Y me parece que el mejor ejemplo es el de la península coreana. A comienzos de la Guerra Fría, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, de 1950 a 1953, tal vez la primera guerra de la Guerra Fría, termina con cómo. ¿Cómo termina esta guerra en 1953? Con un armisticio. ¿Qué es un armisticio? Un acuerdo de alto al fuego. ¿Hay un tratado de paz? No. ¿Hay un acuerdo de paz? No. ¿Hay relaciones diplomáticas? No. Por lo tanto, técnicamente, Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra todavía desde 1953. ¿Te fijas? Y eso perfecto, es un muy buen ejemplo de cómo el fin de un conflicto no es igual a la paz. La paz implica un tratado de paz, implica acuerdos respecto a temas como frontera, cooperación, intercambio, turismo, etcétera, ¿te fijas? Y eso está muy lejos de pasar. Trump ha vendido, y lo dijo en Naciones Unidas en septiembre, él dijo que había terminado siete guerras en 7 meses, que es una exageración completamente fuera de esta galaxia, porque en el fondo lo que ha hecho ha sido ejercer presión sobre algunos de estos actores para que dejen de masacrarse mutuamente. Pero insisto, poner fin a una guerra puede ser simplemente una pausa, digamos, hasta que aparezca, hasta que se reactive o nazca una nueva guerra. La paz, no puede haber paz sin el fin de una guerra, pero necesitas mucho más que eso para poder hablar de paz. Y necesita mucho de eso para el Nobel de la Paz, el que exigió tanto Trump. O sea, me parece prácticamente una obsesión de Trump el querer el Nobel de la Paz. Imagino que lo quiere porque es lo único que no puede comprar. Em, pero claramente él mismo postularse y decir que tiene todos los requisitos para hacerlo, ya eso me parece cuestionable. No lo descarto, pienso, recordemos que el gobierno de Trump termina en enero del 2029. Tal vez él podría eventualmente recibir el Nobel de la Paz por el proceso de paz que se produzca en Medio Oriente a partir de este acuerdo que pone fin a la guerra entre Gaza e Israel. Si se logra avanzar en este lapso hacia la consolidación o el nacimiento de un Estado palestino autónomo, soberano, solvente, eso sin duda me parece merecedor de un Nobel de la Paz. Pero esto no. En los minutos que nos quedan, que ya hemos estado arte y quizás no hemos tocado ni siquiera la mitad del libro. Alberto, quiero darte las gracias por el tiempo. Qué fascinante esta visión global que nos das respecto de, de los conflictos, lo que estamos viviendo. Nos quedó como, quedamos fuera de la Guerra Fría entre Arabia Saudita e Irán, la mirada estratégica de Chile y la mirada del Ártico como Sí. importancia geopolítica. Pero recomendarte, a ti que nos estás viendo, escuchando, recomendarte este mundo en guerra que, como te digo, es una mirada global de los conflictos, es una mirada, no es la mirada, pero es una mirada muy Eso lo interesante. pongo en eso lo pongo en la introducción, es una mirada, no es la mirada, no pretendo ser tan ambicioso. Pero, pero también es una mirada categórica y también clarificadora respecto de lo que estamos viviendo y que quizás en esta parte minúscula del mapa no nos sintamos tanto solos, preocupémonos un poquito de lo que está ocurriendo afuera, porque lo que está ocurriendo afuera también nos va a llegar. Vivimos en un mundo globalizado. Lo que pasa en Medio Oriente influye en el valor de la benzina todos los jueves. Hemos visto el impacto, ya nadie se acuerda de la pandemia, pero el impacto que generó en las cadenas de suministro. No había computadores, no había tecnología, no había materiales de construcción. Vivimos escasez de productos porque el comercio se detuvo. ¿Te fijas? Eso demuestra también la fragilidad del mundo en el cual vivimos y que además depende de manera cada vez más creciente del ámbito digital. Eso podría dar para otro tema, para otra conversación, pero nuestro mundo es particularmente frágil en la medida que lo hemos ido moviendo del ámbito físico al ámbito
digital y hoy día el mundo del ciberespacio, el de la ciberseguridad y el de las ciberguerras es un mundo aparte que no todo el mundo visibiliza. Eh, Hay que reconocer, toda la gente tiene un celular en su bolsillo, todo el mundo vive en mundos virtuales, etcétera. Somos usuarios, pero hay un mundo mucho más complejo detrás de eso. No cabe la menor duda. Alberto, quiero, bueno, reiterarte las gracias por esta fascinante conversación que se nos hizo corto a pesar de la hora que llevamos. Y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes del libro, de lo que quieras. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Humberto, por la oportunidad de conversar contigo y de tener esta vitrina tan importante. Eh, Básicamente decir que Un Mundo en Guerra son 10 capítulos en donde se abordan estos conflictos en desarrollo potenciales. El libro básicamente busca poder acercar estos temas, insisto, a cualquier público no especializado, para que tenga una mejor comprensión de las noticias, para que pueda comentar de manera más fundamentada, quizá una conversación de sobremesa un fin de semana en una familia, para acercar estos temas a gente más joven que no tiene por qué saber las cosas que han pasado hace 20, 30 o 40 años. Eh, Uno vio la caída del muro de Berlín, uno vio el fin de la Guerra Fría. Hay generaciones que ni siquiera hoy día se acuerdan de las Torres Gemelas. Entonces me parece que este libro busca eso, poder ofrecer herramientas, información, contenido a las nuevas generaciones para una mejor comprensión, para entender mejor dónde estamos en el mundo y cómo las cosas que pasan más allá de nuestras fronteras nos pueden afectar en mayor o menor grado. Alberto Rojas Moscoso, autor de Un Mundo en Guerra, los conflictos que amenazan la estabilidad internacional, libro editado por Planeta en colaboración con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Alberto, muchísimas gracias. Gracias a ti y ha sido una conversación muy entretenida, he disfrutado mucho este rato que parecía corto, pero parece que no fue tan corto. Y nada, muy agradecido por tu invitación y siempre disponible para lo que tú gustes. Te lo agradezco de todo corazón por esta fascinante conversación y a ustedes por estar ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos.